Con cifras que ni el mismo Javier Milei esperaba, el gobierno argentino obtuvo un triunfo rotundo en las elecciones de medio término, y el peronismo no tiene muy claro cómo es que ha ido perdiendo fuerza de manera constante. ¿Acaso será por los casos de corrupción y la inflación imparable? Vamos a mirar a Argentina antes y después de estas elecciones. ¿Por qué los argentinos decidieron seguir aguantando el ajuste económico más grande de su historia y los pesares cotidianos que eso les trae? Quizá porque cuando Milei llegó, la inflación anual estaba en 250% y hoy ronda el 30%. Quizá porque el peronismo sigue dando vueltas sobre sus mismos vicios nacidos hace 70 años y se resiste a una autocrítica honesta. Pero una elección no borra de un día para el otro el termómetro de las billeteras. Los argentinos vienen de gobiernos en los que se combinaban faltantes en los supermercados, inflación muy alta y subsidios que distorsionaban los precios. Ahora el día a día es complicado. Muy complicado. Pero hay señales de que el macroajuste ha ordenado las cuentas del país. Y esa tensión entre lo macro y la vida cotidiana que todavía duele es el corazón de este episodio. Unos días antes de la elección conversamos con el economista Agustín Echevarne para entender con qué ánimo llegaban los argentinos a las urnas. Del esplendor a la decadencia, del pico de la pobreza a la lógica del ajuste. Unos días después de la elección, la conversación con Adrián Rabier, diputado electo por La Libertad Avanza, el partido de Milei en La Pampa. Rabier explica el nuevo escenario legislativo. Con más diputados y senadores, Milei tendría que poder caminar con un paso firme hacia las reformas que quiere: leyes laborales, impositiva, previsional y sí, también privatizaciones. La pregunta sobre la mesa es directa. ¿Alcanza el capital político para transformar esa foto electoral en leyes? Y también, ¿cuánto tiempo necesita el bolsillo para sentir una mejora si es que la macroeconomía finalmente se estabiliza? Aunque Milei dice que lo peor ya pasó. ¿Cómo se protege la transparencia en un contexto de alta polarización que ha caracterizado al país en las últimas décadas? Quizá la pregunta más importante: ¿puede la Argentina aprovechar esta ventana para crecer, ahora sí, en serio y de manera sostenida? Soy Gabriel Bauducco y esto es Contracorriente. Mucha presión económica cotidiana, números en la macroeconomía argentina que parecen ser reconocidos por los economistas del mundo, pero con implicaciones cotidianas para la población en general de mucha presión económica en el supermercado, en los gastos cotidianos. En ese contexto fueron los argentinos a las urnas. Es decir, cierta incertidumbre, mucha presión, incomodidad financiera. Para entender con qué espíritu llegaron los argentinos a votar, conversamos sobre números que nos permitieran entender el panorama de una manera precisa. Para eso conversamos con el economista Agustín Echevarne apenas antes de las elecciones. Agustín, tengo una tarea enorme para ti antes de empezar. Por supuesto, quiero agradecerte, pero ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. Pero la pregunta no es menor. No sé si vamos a lograr explicarlo en el tiempo que tenemos. No es fácil comprender Argentina para los argentinos, así que a veces desde afuera capaz que se entiende mejor, pero los que estamos acá adentro nos cuesta bastante explicar. Argentina está en un proceso de transformación enorme. Para mí, para entenderlo, hay que mirar un poco la historia, y eso nos llevaría mucho tiempo, pero para resumir, tuvimos 100 años de un éxito asombroso que nos posicionó entre los primeros países del mundo. O sea, desde la Constitución de 1853-60, en los siguientes 70 años, Argentina logró estar por varias décadas entre los primeros 10 países del mundo. Así que pasamos de ser un desierto a ser un país desarrollado. Y después, de la década del 40 en adelante, venimos en una decadencia permanente, con altibajos, pero en decadencia. Y cada vez las cosas se fueron profundizando y complicando, y la pobreza fue creciendo. Y llegó un pico de pobreza
en el último año de gestión del gobierno anterior, con Alberto Fernández, que llegamos a más de 50% de pobreza. Recordemos que Argentina llegó a tener una pobreza que estaba en el 4 o 5%, y subió al 50%, más del 50%. En el primer trimestre que toma el gobierno de Milei, produce un gran ajuste económico, y ese primer cuatrimestre la economía sigue cayendo fuerte y la pobreza salta al 57%, que es prácticamente récord. Solamente en la hiperinflación de Alfonsín, cuando llegamos a la hiperinflación, los salarios cayeron 90%, fue un desastre. Después con Duhalde también es una bruta devaluación y también alcanzamos esas cifras muy locas de pobreza. Y en el primer año y medio de gestión, el gobierno de Milei hizo una baja muy fuerte del gasto público, bajó a cero el déficit fiscal, empezó a bajar la inflación, que cayó de 211% ahora Claro. una inflación que este año va a ser 30%, o sea, de 211 a 30%. La pobreza bajó de ese pico del 57% que estuvo en el primer trimestre del año pasado al 32% o un poquito más que está ahora. ¿Me permites ir haciendo pequeñas interrupciones, Agustín, para comprender un poco esto? Pero me encanta jugar al abogado del diablo, así es que Faltaba el pero. Exacto, pero, claro, el pero es lo que está en todos los periódicos del mundo. Es a costa de una tremenda contracción de la economía, a costa de que la gente ha perdido una capacidad de poder adquisitivo enorme. Esto es lo que dicen los periódicos en muchas partes del mundo. Pero ¿Esto es real? por eso yo dije durante el primer año y medio. Ok. Durante el primer año y medio, la economía en realidad rebotó en forma de V, es decir, que no había la caída fue el primer trimestre y luego De rebotó. manual de economía, de manual de economía. En realidad, no de manual de economía, porque los manuales de economía te dicen que hay que aumentar el gasto público. Acá hizo lo contrario, bajó el gasto público y rebotó la economía. O sea, sí de manual de economía austríaca, pero no de los keynesianos. Los economistas tenemos distintas visiones. Por supuesto. Lo que funcionó es la recuperación que esperaba un economista austríaco, como puede ser el presidente Milei. Muy fuerte al 5% anual. Y eso venía, por supuesto, después de una economía que venía de muchos años de caída, así que la gente no se siente. Entonces, una cosa es la sensación que tiene la gente, que sigue estando mal, y otra cosa es el macroeconomista que mira los números y dice, no, la economía está rebotando. Entonces, una cosa es lo que siente la persona en su bolsillo, donde ahí hay un ajuste, porque antes te regalaban los servicios, estaban subsidiados el agua, el transporte, la electricidad y demás. Ahora no, ahora tenés que pagar. Ahora bien, Agustín, también pasaba con los productos de la canasta básica, es decir, estaba subsidiado el azúcar, la yerba mate, el pan, la carne, la leche, estaban subsidiados también. Te pregunto esto porque justo lo que tú dices es, la gente lo siente en el bolsillo, ¿no? Bueno, pero fíjate que es interesante, si cayó la pobreza es porque la gente tiene mayor capacidad de consumo. Correcto. Pero no toda la gente. Entonces, cuando mirás, por ejemplo, las ventas de electrodomésticos subieron 70% este año. Mirás las ventas de autos subieron 50%. Mirás el consumo de carne, aumentó 5%. La sensación de la gente es que está todo peor. Entonces hay una mezcla de cosas. Lo que sí ocurrió... No, pero espera, porque necesito otra vez detenerte, porque en esta mezcla de cosas, ¿por qué la gente tiene la sensación de que está peor con las cifras claras que tú nos das de aumento de automóviles y electrodomésticos? Bueno, porque no todos están mejor. Y el que está mejor no lo dice, y el que está peor sí lo dice. Eso es una cuestión típica. En cualquier país del mundo siempre se queja el que está mal, el que está bien, está trabajando, está ganando plata, y mejor no hace mucho chamullo porque si no, viene el gobierno y te cobra más impuestos. Claro. Entonces, tratas de siempre, en Argentina, con 155 impuestos, todo el mundo trata de ocultar lo bien que le va, ocultar las ganancias si tenés muchas, ocultar el patrimonio porque también te ponen impuestos al patrimonio. Eso es natural del ser humano, ¿no? De ocultarse cuando hay un gobierno que te pone 155 impuestos diferentes. Ahora, la sensación de la gente sí, después también se exacerba por los medios. Los medios están totalmente en contra del presidente porque les cortó lo que en Argentina llamamos la pauta, es decir, la publicidad que paga el gobierno. Publicidad oficial, claro. Publicidad oficial. Eso se cortó a cero. Perdieron $1.000 millones
que hoy ganan menos, los diarios, la televisión, la radio, y por supuesto lo odian al presidente. Lo cual es lógico porque hizo un ajuste entre otras cosas en eso. Yo creo que las economías no son juegos de suma cero, sino que son juegos de sumas positivos. Ganamos. Van a venir 25.000 millones de dólares de inversión en inteligencia artificial. Entonces Argentina va a pasar a ser un actor secundario, por supuesto, no vas a ser el actor principal, pero en la cosa más importante que tiene el mundo, que es la inteligencia artificial. Ok, un pequeño paréntesis, perdón, Agustín, pequeño paréntesis otra vez. ¿Por qué? A ver, los centros de procesamiento de datos de inteligencia artificial necesitan millones y millones de litros de agua o necesitan entornos particularmente fríos para enfriar esos equipos que procesan la cantidad de datos. Y Argentina tiene la Patagonia. Exactamente. Entonces Argentina tiene frío en la Patagonia y necesita algo más, energía barata. Y Argentina tiene energía barata y simultáneamente el mismo día que se anunció los 25.000 millones de dólares de inversiones para inteligencia artificial, se anunció también lo de Scott Bessent, que nos ayuda para mantener la estabilidad cambiaria y financiera y de los bonos y demás, y dice, voy a ganar plata porque voy a comprar bonos baratos argentinos, ¿no? Y yo también compro bonos porque quiero ganar plata. Entonces, como Argentina tiene bonos muy baratos porque no le tienen credibilidad, bueno, tomamos la credibilidad de Estados Unidos con Scott Bessent y Donald Trump y eso debería subir. Entonces te lo voy a decir en modo silvestre, rudimentario, doméstico y callejero. ¿Argentina se está bajando los calzones en esta operación? Bueno, pero fíjate cuáles son las consecuencias. Que además de poner eso, te está diciendo, te pongo 25.000 millones de dólares porque quiero hacer un hub de inteligencia artificial. Pero además, 30.000 millones de dólares, hay un acuerdo entre Eni, que es la estatal italiana, y YPF, que es la petrolera argentina. ¿Para qué? Para bajar el costo de la energía en Argentina. Entonces estoy bajando el costo de la energía en Argentina, estoy aumentando la capacidad de producción de data centers y después de todo lo que significa la economía del conocimiento y demás. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasó en México cuando intervino en el 95 con el paquete. Ganó plata Estados Unidos con el paquete que le prestó a México. Pero México salió de la crisis. Pues claro, si no son hermanas de la caridad, prestan dinero a cambio de algo. Ganan plata. Es que por supuesto ganan plata. Porque claro, si vos comprás barato y vendés caro, ganas plata. Si ellos compran bonos argentinos a 50 centavos que estaba la semana pasada y los venden hoy en 60, ganaron un 20% y nos ayudaron. ¿Sí? O sea, nos ayudaron y ganaron plata. Esto es lo que se dice un win-win. Ganan ambos. Entonces, ¿qué es lo que entregas? En China, por ejemplo, cuando hicimos antes con China, a China sí le entregamos la posibilidad de hacer 2 plantas de tracking satelital, una en la Patagonia y otra más al norte, en la provincia de San Juan, donde son trabajadores chinos con reglas chinas que no pagan impuestos en Argentina, que no hablan el idioma, que no aceptan trabajadores argentinos. Y a los que los argentinos no tienen acceso. Recordemos que son plantas que están blindadas en términos de seguridad. Agustín, pero te agrego una cosita que es importantísima. El tracking satelital es una tecnología dual. Satelital es cívica y militar. Puede servir para comunicación. No seamos ingenuos, claro. Pero también para hacer un tracking de satélites enemigos y demás. Que acá hay una cosa que está claro. Si Argentina tiene que hacer todavía una serie de reformas. Necesita mayor votos en el Congreso para poder seguir haciendo la reforma laboral, que es indispensable para generar empleo. Tiene que hacer una reforma impositiva para bajar estos 155 impuestos que están matando a las empresas. Cosa que era promesa de campaña del presidente, ¿no? Es decir, reducir drásticamente los impuestos. Totalmente, que ha bajado 19 impuestos, pero tiene que bajar muchos más. Y manteniendo su fiscal. Bajó algo así como un 12% entonces. Pero, bueno, no, porque hay que ver después cuáles son los que bajaron y qué sé yo. No, un 12% de la cantidad de impuestos, no de la tasa, digamos. Exactamente. Y algunos son muy grandes, otros no. Pero todavía falta hacer una reforma muy grande, digámoslo. Falta todavía la mayor parte de la reforma fiscal porque tiene que mantener el superávit fiscal. O sea, él no puede bajar impuestos aumentando el déficit. Tiene que bajar impuestos bajando el gasto o aumentando la capacidad de la economía, que ese es el mejor de los sentidos. Si crece la torta, puedo bajar impuestos. Y eso es lo que va a buscar el presidente en los siguientes años. ¿Qué va a pasar?
Nosotros tenemos un país con un potencial de crecimiento extraordinario. Hablamos de la energía, hablamos de los 30.000 millones de ENI que se suman a otros 30.000 millones de dólares que se está hablando para todo Vaca Muerta, que es la principal fuente de energía, ¿no? De yacimientos fósiles. De yacimientos fósiles, shale gas y shale oil. Y luego tienes la minería, que tenemos las mismas montañas que Chile. Chile exporta 55.000 millones de dólares, nosotros 5.000. Así que podemos multiplicar por 10 la minería en Argentina. Y ahí hay otros 30.000 millones de dólares de inversiones, que tienen que ser mucho más. Es el inicio. Y por supuesto, cuando hablo de todas estas cifras, no es que se va a hacer en un año. Son proyectos de mediano plazo. No van a tardar 2, 3, 4 años en la inversión para después tener un fruto durante 30 años. O sea, tenés el campo argentino que con las retenciones está como achatado. Las retenciones, para les cuento, son un impuesto que les cobramos a las exportaciones, cosa que no hace casi nadie. Que es como una locura. Todo el mundo trata de fomentar las exportaciones. Bueno, a Argentina le ponemos un piso a las exportaciones con un impuesto tremendo que era del 33% y Milei lo bajó al 26%. Sigue siendo altísimo. Eso tiene que ser cero. Muchísimo. Un par de preguntas rápidas porque se nos acaba el tiempo de manera brutal. ¿Argentina está adquiriendo más deuda? No, Argentina está tomando deuda, pero cancela deuda. Pero es decir, está cambiando de acreedor, digamos. Está cambiando de acreedor. Y de hecho, en las cuentas nuestras ha bajado más de 30.000 millones de dólares el total de deuda neta si consolidás el Tesoro con el Banco Central. Porque correcto, el Tesoro tomó deuda del Banco Central. Entonces, si tomo la deuda conjunta entre las dos cosas, hoy es 30.000 millones de dólares. ¿Qué porcentaje es esos 30.000 millones de dólares? ¿En qué porcentaje se redujo la deuda? Bueno, estás hablando de una deuda de 500.000 millones de dólares. O sea se redujo en algo así como un 6%. Sí, un 6%. Y hay otro 6% que se redujo porque el dólar vale menos. En 2 años el dólar vale 6% menos. Entonces hay otro 6% que cayó porque el dólar vale menos. En términos de exportaciones, en términos de producción y demás. La última y nos vamos. ¿Cómo ve Argentina el mundo? ¿Cómo es vista por el mundo de las inversiones globales? Bueno, yo cuando viajo al exterior veo un enorme entusiasmo con el presidente Milei, mucho más que en la propia Argentina. Veo, sobre todo, por supuesto, esto está dividido, porque el mundo está dividido, cada país está dividido en, si querés, para simplificar, la derecha y la izquierda. La gente de derecha ve en Milei una persona que está teniendo éxito en hacer una cosa súper difícil, que es bajar el gasto público y poner orden. Y también sabemos que Argentina tiene ese potencial enorme, que si logra mantener esta trayectoria 4 años más, Argentina va a ser una historia de éxito fenomenal. Okay, si en medio cambiamos de caballo y volvemos al kirchnerismo, va a ser una nueva oportunidad perdida. Recordemos 2 cosas. En Argentina la reelección es posible, los periodos gubernamentales son de 4 años, así es que el presidente Milei podría reelegirse una vez. Te voy a hacer una pregunta muy compleja de contestar y tengo poquísimo tiempo para la respuesta, pero te pido ayuda con esta. El presidente Milei tiene una personalidad excéntrica. Vamos a tratar de reducir. De reducir la explicación, pero porque no es necesaria, porque el mundo conoce su personalidad. Esa personalidad juega a favor o en contra suya políticamente hablando, porque la economía corre por carriles distintos. Las decisiones macroeconómicas no están en la calle, pero la personalidad del presidente sí. Las dos cosas. Ese nivel de locura, llamémoslo así, le permitió hacer cosas que parecían imposibles, pero al mismo tiempo le dificulta mucho conseguir aliados en el resto de la parte de la política. Se está dividido en 3 tercios, un tercio kirchnerista, un tercio liberal, el tercio del medio, que es variopinto y demás, y que es gente moderada, y ahí le cuesta mucho generar alianzas. Y eso es complicado, y eso es lo que está en discusión para la segunda parte del mandato, que necesita tener aliados de ese tercio. Es el economista argentino Agustín Echevarne. Agustín, siempre un gusto conversar contigo. Igualmente, un abrazo grande. En este contexto que Echevarne describió, los argentinos llegaron a votar. ¿Qué pasaría entonces? ¿Seguirían aguantando la presión cotidiana del dinero que no les alcanza, pero los periódicos del mundo hablando del fenómeno Milei, algunos para bien y algunos para mal, porque así son los medios de comunicación, pero en general con un consenso acerca de que se trata del mayor ajuste económico de la historia del país?
¿Qué pasaría entonces? ¿Los argentinos le darían un voto de confianza? ¿Los argentinos apostarían por él? ¿Los argentinos elegirían seguir aguantando un poco más la presión con la, permítanme usar la palabra, esperanza de que eso repercuta en su vida cotidiana lo antes posible? Bueno, para entender eso, conversamos con Adrián Rabier. Adrián Rabier es un diputado electo por la provincia de La Pampa, en el centro del país, una provincia ganadera y agrícola. Adrián Rabier es al mismo tiempo el presidente del Partido La Libertad Avanza, el movimiento de Milei en esa provincia. Bien, los argentinos le dieron muchos más votos de los que el presidente esperaba. Se hablaba del mágico número 34, es decir, un puntito más que un tercio de la Cámara, que era lo que necesitaba Milei para tener alguna fuerza política con la que llegó a la presidencia, pero no tenía en las cámaras. Bien, los argentinos le dieron, en promedio, digamos a nivel nacional, 41% de los votos. Los peronistas dicen 6 de cada 10 argentinos no eligieron a Milei. Los oficialistas dicen, ya que el peronismo sacó en promedio el 30%, 7 de cada 10 argentinos ya no eligieron al peronismo. Y una cosa importante, perdieron la provincia de Buenos Aires, 40% del padrón electoral, un bastión histórico del peronismo. ¿Significa esto que algo está cambiando en la manera de pensar de los argentinos? ¿Significa esto que si eso funciona en Argentina y cambia el paradigma de voto, podremos ver algo similar en otros países de la región? Veamos la conversación con Adrián Rabier. Adrián, gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias, un placer estar en este espacio. Ayúdanos a entender el termómetro social que le dio a Javier Milei un triunfo inesperado. Y no hablo del hecho de ganar, digamos, las elecciones de la forma en la que las ganó, sino hablo del puntaje, pues. Eso excedió sus propias expectativas. Sí, la verdad que haciendo un poco el recuento de la película, a diciembre de 2023, la Argentina estaba incendiada, ¿no? Muy desequilibrada, con una crisis económica muy grande y al borde de una hiperinflación. Fueron 2 años de un ordenamiento fiscal, un ordenamiento monetario y un ordenamiento cambiario que permitieron bajar la inflación fuertemente y de la mano de ello bajar la pobreza del 57 al 29% y la indigencia del 18 al 6,9%, lo que realmente cambió la Argentina. Para ser más gráfico, por ejemplo, en los supermercados faltaban productos, ¿no? Con los precios cuidados, con los controles de precios, las góndolas escaseaban de productos. Claro, porque los proveedores se negaban a surtirlos con el tope de precios. Con el precio tope. Bueno, a partir de la apertura a las importaciones y la mayor cantidad de dólares disponibles en la Argentina, aumentaron fuertemente las importaciones, que el 70% son maquinarias que están aumentando la productividad, pero también las góndolas hoy están llenas de productos que además los precios están relativamente estables. Llegábamos a una elección difícil porque si bien hemos salido del pozo, en los últimos meses la cosa no andaba del todo bien. Claro. El programa de estabilización sacó dinero de la calle y hay un escenario de volatilidad por la elección y una situación donde la gente dice falta plata en la calle, no hay consumo. Claro, donde el ajuste se siente, no es un ajuste que sucede en las esferas más altas, se siente también en la calle. Y eso es sorprendente, ¿no? Es decir, que aún a pesar de las consecuencias de este ajuste, un ajuste feroz, con un costo social alto, esto lo dice el mismísimo presidente, ¿no? La gente lo apoya de una manera un poco insospechada para los estándares de voto argentino. Bueno, la realidad es que hubo ajuste, pero por eso también señalaba los otros aspectos. Y claro. La gente ve lo que quiere ver, ¿no? Y la realidad es que una derrota en Buenos Aires, como la que tuvimos hace poquitos meses, donde terminamos como 14 puntos abajo del justicialismo, del peronismo,
realmente preocupaba. Por supuesto que era un dato raro, que uno no puede extrapolar, pero ahora logramos ganar Buenos Aires, logramos ganar en todo el país. Se Solo para notó. que la gente que nos mira desde cualquier otra parte, la provincia de Buenos Aires, que no es solo el nombre de la ciudad capital, sino todo un distrito, todo un estado, digamos, es el distrito electoral más grande del país. Y es al mismo tiempo un histórico bastión peronista. Exacto, es el 40% del país con una presencia de voto peronista muy fuerte. Bueno, aún se ganó en Buenos Aires, se ganó en gran parte del país. Y eso realmente sorprendió porque, bueno, después del resultado electoral que habíamos tenido y haciendo números en todo el país, uno pensaba que esto era difícil de ocurrir. Sin embargo, se aplicó una boleta única de papel, que realmente es un cambio en el sistema electoral más transparente. Y a diferencia de años atrás, donde el justicialismo se robaba las boletas y dejaba solo las propias, Claro, ahora porque hay era una. un sistema de boletas por partido. Ahora están todos los partidos juntos en una sola boleta. Exacto, y la única boleta tiene todas las posibilidades, con lo cual, al no poder robar boletas, lo que se dice es que es la primera vez que tenemos un sistema transparente y es la derrota más grande que el peronismo ha tenido en su historia. Una consulta muy técnica quizás, pero para que nos ayude a entender. Antes no solo el Estado imprimía boletas, sino también los partidos tenían un presupuesto para imprimir boletas. Ahora solo el Estado imprime boletas, entiendo, ¿es correcto? Claro, el partido político no le puede dar a sus votantes la La boleta que boleta. va a poner en la urna, sino Y que es la que está. esas boletas nuevas, esta boleta única, ¿es numerada, está foliada? Tiene que estar firmada por el presidente de mesa. Comprendo. Muy bien. Esto nos da un panorama bastante importante. Vámonos ahora al aspecto electoral, que es donde está la carne, digamos. Javier Milei obtiene a nivel nacional, digamos, entre 40 y 41%, digamos, para redondear un promedio nacional. Ahora, y esto le da una infinita nueva cantidad de diputados y senadores, cosa que no tenía. Era Javier Milei una de las fuerzas políticas en el movimiento Javier Milei en las cámaras de las más pequeñas. Ahora, si bien no tiene quórum propio, es decir, va a tener que seguir negociando para las reformas importantes, esto le da una libertad, una manga ancha, digamos, a la hora de gobernar. Exactamente. Él va a tener 110 bancas entre la Libertad Avanza y el PRO, que hoy hay una especie de alianza, Entre 270, ¿es correcto? sobre 270, Uh-huh. y se puede buscar a otros aliados que representan a distintas provincias, que eventualmente les permitiría alcanzar la mayoría simple. Con este dato se le está diciendo al mercado que hay confianza en la Argentina, ¿no? Lo que estamos viendo es un respaldo de los argentinos al modelo liberal que Javier Milei propone para la Argentina y se resuelve un problema que hemos tenido, porque nosotros hemos puesto a Javier Milei en una trampa en 2023. Resolvé este problema de inflación, resolvé este problema de pobreza, indigencia, falta de crecimiento, con 7 senadores y poquitos diputados. Y ahora que él presentó cantidad de reformas que fueron rechazadas por el Congreso, ahora cambia completamente porque el modelo liberal en el que él cree, o en el que creemos dentro de la Libertad Avanza, es ahora posible, porque va a ir al Congreso una cantidad de reformas laboral, impositiva, previsional, de Totalmente. desregulaciones, de privatizaciones, que van a alcanzar posiblemente esa mayoría simple, con lo cual las reglas van a cambiar. Y de la mano de ese cambio institucional, realmente me imagino que Argentina va a despegar en serio, ¿no? Creciendo a tasas importantes. Entrarás a la Cámara de Diputados representando a una provincia que probablemente desde el extranjero pocos, digo, sí, La Pampa suena, La Pampa Argentina suena en el extranjero, pero dando un poco de contexto, es una provincia fundamentalmente ganadera y agraria. Con quienes los gobiernos peronistas tenían, sectores con los que el gobierno peronista tenían un forcejeo importante. Exactamente, yo soy presidente de la Libertad Avanza en La Pampa y soy el candidato electo, digamos, a diputado nacional y voy a ser parte del Congreso reformista que Milei va a utilizar para cambiar las reglas.
En La Pampa, precisamente, debe ser uno de los bastiones más grandes, junto a lo que decíamos antes del conurbano en Buenos Aires, donde nunca gobernó un color que no sea el del peronismo. Nunca. Con lo cual, imagínate lo importante que es haber sacado el 43,5% de los votos en esta provincia con un espacio relativamente nuevo. Totalmente. Realmente estamos muy contentos y estamos de alguna manera diciendo que se han despertado los leones en todos los pueblos y realmente hay una juventud que es la más importante de este clamor social, digamos, que está permitiendo esta situación, por supuesto con el liderazgo de Javier Milei, que permite soñar que en 2027 va a haber un cambio por primera vez en la gobernación de la provincia. Wow, eso sí que suena interesante. Un poco más de contexto, se nos acaba un poco el tiempo, pero quiero preguntarte por dos asuntos fundamentales. El primero de ellos es el apoyo, el claro y abierto apoyo de Estados Unidos, incluso en términos financieros y crediticios. ¿Crees que influyeron en el resultado electoral, ese apoyo que se vio apenas unos días antes de las elecciones? Sí, sin duda. La realidad es que la Argentina, cuando Milei inicia su mandato, tenía una situación de reservas en dólares para respaldar los pesos argentinos en términos negativos, en valores negativos. Y a su vez una cantidad de pasivos que triplicaban los pasivos remunerados a la base monetaria, la cantidad de dinero en circulación, con lo cual la situación era extrema. Milei logró comprar dólares, logró ir generando reservas, logró generar un blanqueo que trajo muchos dólares del exterior, de los argentinos a la Argentina, mejoraron los depósitos en dólares en los bancos, pero no alcanza. Para un contexto de volatilidad como fue el escenario preelectoral, la volatilidad, la demanda de dólares generó tensiones y el apoyo de Estados Unidos ahí fue clave para sostener el dólar y mostrar calma cambiaria que ayudó también al resultado electoral. Como en todo contexto electoral, hubo idas y vueltas apenas unas semanas antes de las elecciones, idas y vueltas de acusaciones, que si corrupción, que si aquí, que si allá, para todos lados. Y eso pasa en casi todos los lugares. ¿Cómo se blindó el gobierno de esto? Bueno, yo creo que la gente cree en la transparencia de Javier Milei. Es una persona que realmente deja el alma en este trabajo, en esta función pública, y realmente la gente cree en él. Ha habido un caso con José Luis Espert, que es un economista liberal muy reconocido en Argentina, que ha habido un problema en el financiamiento de una campaña de tiempo atrás, de varios años atrás, y lo que ha decidido la Libertad de Avanza fue apartarlo de su lugar como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ello, yo creo que la gente entendió que este gobierno o este partido político es diferente, ¿no? Ante cualquier duda que haya sobre cualquier miembro del partido político va a ser apartado de su lugar, por lo menos hasta que haya claridad en su honestidad, en su transparencia, y a partir de ahí, en todo caso, volvería a ser parte del gobierno. Pero creo que es importante blindar de transparencia a este gobierno para que sea protagonista en el futuro político del país. Es Adrián Rabier, el diputado electo por la Libertad de Avanza por la provincia de La Pampa. Muchas gracias. La moneda sigue estando en el aire. El resultado de esta elección y lo que Javier Milei haga con este nuevo capital político adquirido será lo que marque el rumbo de Argentina en los próximos años. Recordemos que Argentina tiene periodos gubernamentales de solo 4 años, pero con posibilidad de reelección. Veamos qué pasará. Estaremos atentos porque sin duda es algo que hay que mantener bajo la lupa, porque Argentina está bajo el microscopio de la geopolítica regional. Ahora vamos a darnos una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. En los últimos días, el Adam Smith Center for Economic Freedom fue el escenario de grandes encuentros. La primera dama de la Florida, Casey DeSantis, visitó FIU para una conversación junto al director fundador del centro, Carlos Díaz Rosillo.
Ahí compartió ideas sobre liderazgo, sobre servicio y sobre tener un propósito, pues, para inspirar a jóvenes a involucrarse más en el servicio público y a dejar huella en sus comunidades. También la universidad celebró la investidura de su 7ª presidenta, Janet Núñez, la primera mujer, por cierto, y exalumna de la universidad en asumir ese cargo, reafirmando así el compromiso de la Florida International University con el liderazgo y la excelencia. En los próximos días, el centro recibirá a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, para tener una conversación sobre infraestructura, sobre inversión y sobre oportunidades para impulsar el futuro de Puerto Rico. También es preciso contarles que ese encuentro se realizará el miércoles 12 de noviembre en la Florida International University y las inscripciones ya están disponibles en el enlace que pueden ver aquí en pantalla. Ahora sí vamos a dejar esto por hoy. Soy Gabriel Bauducco y a nombre del Adam Smith Center le doy las gracias por habernos acompañado y les pido que nos acompañen la próxima.